Muy buenos días, querida familia de Generación Desafiante. Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo es día consagrado a tu Señor. No harás sobre alguno, ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu hijo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tu siervo, ni aun el extranjero, ni la bestia que habitase dentro de tus territorios. Porque en 6 días creó el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, Shabbat, parar, detenerse, disfrutar todo aquello que Él nos ha dado. Quiero darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de disfrutar tus mandamientos. A la comunidad de Sucat David, Buenos Aires, disperso en todo Capital Federal y provincia de Buenos Aires. A nuestros amadísimos hermanos en el resto de nuestra amada Argentina. A nuestra familia también dispersa en el resto de América Latina. Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia, a nuestros amados hermanos de Venezuela. Un gran saludo a nuestra querida Guatelinda, a nuestros amados hermanos de Nicaragua, El Salvador, México, a esta familia hermosa que nos ve desde California, de Estados Unidos, a nuestros amados hermanos también en Canadá, a esta familia que no se pierde los estudios desde Italia, a nuestros hermanos en Francia, España y en el resto del mundo, y en esta vez también sumar a la generación desafiante desde Sydney, Australia y desde Melbourne. Que el Señor me los recontra bendiga y agárrense, porque el día de la fecha vamos a seguir estudiando Apocalipsis capítulo 13, en las palabras del apóstol amado Johanán, o su nombre, Juan. Y veníamos estudiando lo que creemos es nuestra humilde interpretación de este libro profético. Y creo que he sido o he tratado de ser lo más claro posible en el aspecto de que pienso que tener una postura estricta con respecto al Apocalipsis, al Itgalut, su nombre en hebreo, es, sin lugar a dudas, difícil de sostener. No critico a aquellos que simplemente toman una postura de Apocalipsis como un libro pasado, histórico, tampoco critico a aquellos que lo hacen como una visión futura y hasta hollywoodense. Lo que creo es que es un poco de las dos, es un poco de ambos. Es un libro, sí, histórico, que nos muestra muchos detalles que pasaron, pero también nos da la idea de la sombra de lo que puede llegar a suceder. Así que creo que es un libro profético. Creo que es uno de los libros que nos convendría bien tener una postura no tan estricta, un poco más flexible y de tener varias interpretaciones plausibles a la mano. Y una de las que queríamos mostrar era la de los sellos del Apocalipsis y cómo el resto de lo que viene después de los sellos simplemente es acomodarlos en cada uno de estos sellos. Los primeros 4 sellos, que eran estos 4 caballos, estos 4 reinos, algunos dicen que ya pasaron, otros hablan de que están por venir. Un quinto sello que sin lugar a dudas está por venir, eso no nos queda duda, porque habla de aquellos que inclusive lo estudiamos, fueron llevados como mártires, como hasta que se cumplió el tiempo de su testimonio, fueron muertos inclusive, y son llevados a la presencia del Señor. Y dice, ¿quiénes son estos? Dice, estos son los que han provenido de la gran tribulación. Sabemos también que esto podría haber provenido, ¿sí? También a través de la historia, los mártires que dieron sus vidas, como leímos por ejemplo en el libro de Macabeos, siendo agregados a ese quinto sello. Y el sexto sello, que es el tiempo de la bestia, está contado. ¿Sí? Es el tiempo, como lo dice la Escritura, que es un tiempo donde los cielos se funden, donde hay terremotos, donde se habla de que el Mesías pisa la tierra y trae el juicio a esta bestia que ha estado lucubrando por estos 3 años y medio en contra de los escogidos, de los 2 testigos que también lo estudiamos. Y ahora el capítulo 13 va a darnos detalles muy específicos acerca de la bestia, o en este caso de las 2 bestias del Apocalipsis. Por lo cual yo lo agregaría al sexto sello, que quiere decir que estamos conociendo ese tiempo de oscuridad en la cual esta bestia sabe que tiene el tiempo contado y sale en búsqueda de
la mujer y de la descendencia de ella, de los que guardan los mandamientos de Dios y no han negado el nombre del Mesías. Y en espera nosotros del séptimo sello, que es la trompeta de exaltación al remanente fiel. Teniendo esa idea o ese paneo general, nos vamos a Apocalipsis capítulo 3 y verso 1, que dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y una de las primeras reglas de interpretación bíblica que uno puede tomar es pensar que algunas cosas son literales, ¿sí? Otra regla de interpretación es cuando uno toma algo literal, poder ver qué pista nos das, pista nos da, a qué alegoría se está hablando, donde en la escritura se vuelve a nombrar esta misma palabra, porque el mejor diccionario de la Biblia es la misma Biblia. Entonces, ¿el mar qué simboliza? ¿No? Muchos hablan de que el mar significa el caos, de que el mar significa cosas que nosotros no podemos ver a profundidad. Sin embargo, la misma escritura nos dice qué es el mar. Si esta bestia proviene del mar, y estaría bueno, sería ideal saber de dónde proviene. Y la escritura comenta en varios lugares, uno de ellos es, por ejemplo, Isaías, ¿sí? Capítulo 17, donde dice: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de mar, verso 12, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. ¿Qué quiere decir? Ya Isaías dice que el mar y el estruendo del mar simboliza ¿qué? Naciones. O sea, ya vemos en Isaías que una interpretación correcta es entender que el Apocalipsis es una especie de collage de toda la escritura, ¿sí? Es el cumplimiento, el cierre de toda la escritura. Entonces, la mejor forma es estudiar toda la escritura para poder entenderla. De hecho, también Isaías 40, un poco más adelante, ya nos dice: para él las naciones son como una gota de agua, como un grano de polvo en la balanza. Los países del mar valen lo que un grano de arena. Entonces ya vemos que el agua, el mar, claramente en el contexto en el cual nosotros lo estamos vislumbrando, quiere decir naciones. Apocalipsis 17, de hecho, un poco más adelante, cuando nos dé más detalles sobre esta bestia, dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, la escritura nos dice que si una bestia proviene del mar, por ahí, no lo desmiento, pero por ahí literal no significa que provenga del mar, sino que provenga de las naciones. ¿Está bien? Puede hablar de un sentido figurado, que termina significando lo mismo, y claro que sí, el mar, que son las naciones, que así como el mar tiene multitud de peces de todo tipo, ¿sí? Así también son las naciones, donde existe multitud y mucha diversidad de personas. Entonces, en Apocalipsis 13 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, o sea, viene del mar, de las naciones, y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus diademas un nombre blasfemo, blasfemo, ¿sí? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, ¿sí? Sus pies como un oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Nosotros ya hemos venido estudiando qué era el dragón, ¿sí? Pero ahora resulta que aparece una bestia. Y esta bestia tiene ciertas características. Yo traté de conseguir una imagen para que sea más gráfico y visual, pero esto es en teoría lo que ve, ¿no? Ve que tiene las patas como de un oso, no tiene 4 cabezas de un leopardo, un león, y también tiene esta cuarta bestia, este dragón, esta cuarta bestia. Pero bueno, básicamente esto es lo que más o menos ve que proviene del mar. ¿Provienen de dónde? De las naciones. Ahora, nuevamente, si algo es nuevo, no es bíblico, y si algo es bíblico, no es nuevo. Entonces, ¿dónde en la escritura se nos dice o se nos nombra una bestia similar a esta? Y nos vamos a Daniel capítulo 7, donde específicamente Daniel ve exactamente lo mismo, aunque en un orden un poco diferente. Dice así, verso 2, Daniel dijo: miraba yo en mi visión
de noche. Y cuando veamos en la Escritura la palabra noche, la noche o la oscuridad es la ausencia de luz. Sabemos que la luz es la palabra de Dios. Es un tiempo donde no hay palabra de Dios, es un tiempo de exilio también. La noche se compara con un exilio, con tiempos de soledad. Y veía en visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo, ¿sí? 4 ruaj, 4 vientos, 4 espíritus, combatían en el gran mar. Y nuevamente, ¿ven? Estamos viendo el mar al igual que Apocalipsis. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entonces ya podemos entender que sí, puede ser que esté hablando del mar Mediterráneo, porque puede ser que la visión justamente sea interpretada así. Él justamente está en la isla de Patmos, entonces él puede estar viendo lo que ve este gran mar. Sí, puede ser que lo sea lo que ve Juan, puede ser inclusive que sea el mismo mar tal vez que ve Daniel, pero la implicancia, al parecer, y que estaríamos de acuerdo, es que proviene de las naciones. 4. La primera era como león y tenía alas de águila, y aquí otra segunda, semejante a un oso. Después esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas. Y es interesante porque es una de las pocas veces donde varios intérpretes eruditos de la Biblia, yo la verdad que me considero un compañero de estudio como ustedes y nada más, pero grandes maestros o eruditos de la Biblia o conocedores en divinidades, sostienen que realmente veo que es lo único que se ponen de acuerdo, que esta primera bestia, que es el león como con águilas, es el símbolo de Babilonia, que gobernó del 605 al 539 con Nabucodonosor, Nabónido y Belsasar. La segunda bestia es semejante a un oso, este oso ¿se acuerda que estudiamos? Con 3 costillas en la boca, que a veces se levantaba más de un lado del otro, porque el imperio Meda persa, ¿sí? A veces gobernaban los persas, como es en el caso, por ejemplo, del rey Ciro de Persia, luego Darío, por ejemplo, de Media, o luego, no sé, Asuero, por ejemplo, el último rey, por ejemplo, que de hecho se casó con la reina Esther, y es donde se suscita el libro de Esther. Y el tercer reino, este reino fue del 539 al 331, y el tercer reino, que es el leopardo por la rapidez, y estas 4 cabezas, 4 alas tienen que ver con sus 4 generales que quedaron después con Alejandro Magno, que estuvo del 331 al 168, ¿no? Ahora, todos los comentaristas bíblicos se ponen de acuerdo en eso. Lo que no se pone muy de acuerdo es en la 4 bestia. Dice más adelante, y le fue dado dominio, ¿no? Dios le da dominio. 7. Después de esto miraba yo en las visiones de noche, y aquí la 4 bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes, y tenía 10 cuernos. ¿Está bien? Entonces, en teoría, lo que está viendo nuestro querido Daniel es más o menos esto que trato siempre de que sea lo más didáctico posible, ¿no? Y es esto, ¿no? Es este león con alas que simboliza Babilonia, este también oso con 3 costillas, porque fueron 3, ¿no? Fueron justamente 3 gobernantes que tuvo específicamente Medo-Persia, Ciro, Darío y Asuero. Y el tercero, que es el leopardo con 4 cabezas, que fue Grecia, ¿sí? Ahora, la 4 bestia terrible, en gran manera, muy diferente de las otras, muchos comentaristas dicen sí, efectivamente es Roma. De hecho, siempre se ha inclinado la balanza a pensar que efectivamente es Roma. Otros dicen no, es el imperio que desciende después de Antíoco IV Epifanes y Hircano, este Máximo o Maximiliano Janeo. Pero lo importante de esto no es específicamente tal vez quién fue, sino cuál es el principio de la 4 bestia, porque lo que pasó, es mi interpretación, va a volver a suceder con mayor intensidad en nuestros días, como pasó con Antíoco IV Epifanes, donde fueron prácticamente perseguidos todos aquellos que no estuvieran dispuestos a asimilarse, a helenizarse, si sería la palabra decir, a dejar las costumbres bíblicas por las griegas, por el deporte, por el humanismo, por el one world, por todos juntos en una sola y sin divisiones, que parece inclusive atractivo. Entonces Apocalipsis 13 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, esta bestia es parecida
prácticamente a lo que vio Daniel. Mientras que Daniel tuvo una visión un poco más cronológica, esta bestia es como lo mismo pero todo junto. Y de hecho podríamos decir que la cuarta bestia sí, es una suma de ciertos rangos. Este imperio, de hecho hemos visto con la interpretación de que una bestia puede simbolizar un sistema religioso o un imperio, una nación, yo se los voy a mostrar más adelante, pero lo interesante es que Daniel lo ve en orden cronológico, pero lo que está viendo Juan es lo mismo prácticamente, pero lo está observando como si fuera el mismo, los imperios, cada uno le suma. Y de hecho, cuando vemos la suma de hoy en día de los cultos paganos, vemos que es una mezcla de todo. Vemos que proviene, no sé, desde tiempos desde Nimrod, o provienen ciertos cultos desde tiempos de Mitra, de los medos persas, o vienen y empezamos a darnos cuenta que sí, que esta cuarta bestia terrible puede ser una suma de todos los imperios. Verso 4, y dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? Entonces vemos que el dragón, mucho se interpreta como la serpiente antigua, Satanás, también podría interpretarse como el hombre de maldición, el inicuo, el anomos, el anticristo, eh, y que la bestia es el sistema, el país, ¿sí?, que gobierna este personaje del dragón. ¿Por qué digo que no solamente podemos pensar que es Satanás? Porque ya el término dragón en la Biblia ha sido otorgado muchas veces a personajes que representan la iniquidad. ¿No me creen? Veamos, por ejemplo, este ejemplo de Ezequiel capítulo 29, cuando dice así en el verso 3. Dice, habla así y ha dicho el Señor. Mira cómo dice el Señor. He aquí yo estoy en contra de ti, Faraón, rey de Egipto. Este es el faraón Ofra, ¿no? Ofra o Apris, el Tanin Hagadol. El gran dragón que yace en medio de tus ríos, de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Entonces aquí vemos que la Escritura compara a un dragón, o al gran dragón, de hecho con un hombre, no directamente con Satanás, pero bueno, sabemos que las palabras son espíritus y que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra huestes de maldad que habitan en habitaciones celestes. Entonces podría ser, yo lo digo, para que tengamos un pensamiento abierto que no va a salir rojo y con cuernos como en los dibujitos, pero puede ser una persona, el hombre de perdición, que tome el lugar del dragón y que éste le dé autoridad a la bestia, un sistema, un país, o que tenga que personificar a lo que ha pasado antes, como en el tiempo de Antiguo Cuarto Epifanes, que prohíba la celebración de la fiesta, de lo que Dios instituyó como adoración o culto. De hecho, también en Salmos 2 tiene una compilación muy linda, porque Apocalipsis 3 dice, ¿quién es como la bestia? ¿Quién podrá como la bestia? Y de hecho es citar Salmos 2. Salmos 2 es un salmo apocalíptico, profético, donde dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, mira lo que dicen las naciones. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, ¿quién como nosotros? ¿Quién como la bestia? O sea, no tenemos por qué sujetarnos a ellos, rompamos la ligadura, hagamos lo que nosotros querramos. O sea, ¿quién como nosotros? ¿Quién como nosotros que ahora podemos levantarnos? Y aunque seamos una mezcla de muchas nacionalidades, de muchos países, de muchos pensamientos. Entonces la cuarta bestia podría corresponder a eso también. Multiplicidad de pensamientos, de corrientes, y bueno, solamente una interpretación. Podría parecer algo tipo hollywoodense y podría ser. Eh, podría serlo. No puedo desmentir que no, pero creo que es poco probable. Verso 5, Apocalipsis 13. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estos 42 meses son 3 años y medio, ya en la profecía de Daniel lo habíamos visto, 3 años y medio de gran persecución. De hecho, muchos aseguran que estos 42 meses ya pasaron históricamente también, en el tiempo de Antiguo Cuarto Epifanes, pero que puede, claro que sí, volver a suceder en 3 años y medio de persecución. Ahora, lo importante muchas veces no es enfocarnos tanto en las características de la bestia, sino en
¿En qué radica el poder identificarla? Porque muchos piensan que va a ser hollywoodense, otros piensan que es un presidente de un país, otros dicen que no, que es una organización, pero la mejor forma, o lo que creo yo humildemente, más certera de no perder el enfoque de cuál es la bestia, es saber las características, porque puede venir en forma de cordero y ser lobo. ¿Qué quiero decir con esto? Dice que hablaba de grandes cosas y blasfemias, ¿está bien? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, antes de estarnos tan que sí, que cuánto, que quién es qué hace. Y lo que hace es blasfemia contra Dios, herejías, insultar al nombre de Dios. El nombre tiene que ver con el propósito, con lo que Dios es fiel, Dios es justo, ¿sí? El tabernáculo y los que moran en el cielo. Ahora, ¿dónde está en la Biblia que esta bestia va a hacer esto? ¿Y qué es lo que va a hacer específicamente? Bueno, continuemos con Daniel, capítulo 7. Dice el verso 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Yo esto lo estoy leyendo de la Reina Valera 1960, que es una de las versiones más difundidas. Pero si lo leemos, de hecho, en la Biblia Dios habla hoy, lo dice más claro las características de la cuarta bestia. Insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo y tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas. Listo. Así es la mejor manera de identificar a esta cuarta bestia. ¿Sí? La cuarta bestia es, quiero cambiar los tiempos y la ley. Por eso digo, puede ser un presente continuo, puede ser que ya pasó, puede ser que esté pasando hasta nuestros tiempos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos dicen, ok, pero el apocalipsis como tal no ha llegado, sí, pero nuestro día puede estar cerca. Entonces, ¿por qué no vivir esto como si fuera en nuestros días? Como cuando estudiamos las trompetas, ¿se acuerdan? El juicio de las trompetas, y que yo les decía que era importante vivirlos como en nuestros tiempos. Bueno, también esto. El sistema al cual yo sirvo, ¿realmente trata de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas? O sea, si yo sé que en mi Biblia, eh, y de hecho lo digo con muchísimo respeto, haber sido yo un ex católico muy comprometido, fue una de las cosas que honestamente a mí me preocupó, porque yo leía la escritura, leía la Biblia latinoamericana y cada uno de sus mandamientos, pero cuando me los enseñaban en el catecismo, los cambiaban. Entonces no decía, en mi Biblia decía guardar el día de reposo, pero decían no, es las festividades, celebra todos los días. Ok, santifiquen las fiestas. Luego yo veía, por ejemplo, en mi Biblia católica decía, creo más claramente que en todas, dice, no te harás imagen y no te postrarás. Listo, lo hace muy sencillo. De hecho, en ninguna Biblia como en la latinoamericana, la Biblia católica, por ejemplo, lo explica tan bien. Pero ya en el catecismo, de hecho, ya ni se lo nombraba. ¿Está bien? ¿Qué se hacía? Se anulaba ese mandamiento y el mandamiento número 10 de no codiciar se dividía en no codiciar los bienes y las mujeres. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es simplemente pensar si la Biblia que tú tienes va acorde a lo que se te dice. Y cambian las fiestas religiosas, y es cierto, ¿sí? En parte sí celebramos la Pascua del Señor, pero en otras fechas celebramos Navidad, el día de San Valentín, Carnaval, carne a Baal, pero no celebramos las festividades bíblicas porque son judías. Entonces uno dice, ¿cómo si la Pascua la celebro, pero no es judío? O el mandamiento quinto de honrar padre y madre sí es para mí, pero el cuarto del mandamiento es judío. O sea, ¿cómo hago para que un mandamiento sea judío y el otro no? Entonces, esas son los tipos de irregularidades que uno lo hace pensar en que tal vez algo está pasando. Pero yo creo que eso proviene de Dios. No es algo para decir, ay, yo lo leí, entonces, uy, qué iluminado. Creo que Dios lo hizo. Dios quitó de nosotros nuestra ceguera. Entonces, ¿cómo ser arrogantes, ¿no? Con aquellos que permanecen todavía en el culto religioso en el que practicabas? Hay que orar y hay que amarles porque fue voluntad de Dios. No es del que corre, no es porque tú leíste, es porque Él te hizo leer, Él me hizo leer. Y el pueblo de Dios estará bajo su poder durante 3 años y medio. De hecho, estoy leyendo ahora la BLS o la Biblia de Lenguaje Sencillo. Y aquí ya claramente dice 3 años y medio. Exactamente los mismos 3 años y medio que leemos en Apocalipsis 13. Es decir, que inequívocamente esa misma bestia es la que está viendo Daniel
que se presenta después como Antiguo Cuarto Epifanes, muchos también interpretan obviamente como Roma, y aún a nuestros días, cualquier culto religioso. Creo que el error sería pensar o que todo ya pasó o que va a pasar, y no pensar que puede ser un presente continuo, que aún hasta ahora la cuarta bestia está operando y nos está enseñando que quiere cambiar los tiempos y la ley, pero un remanente siempre va a permanecer. Ahora, eso sí es una blasfemia. De hecho, dice insultar al Dios Altísimo. O sea, ¿cuál es la famosa blasfemia al Espíritu Santo entonces, a fin de cuentas? Muchos dicen, no, es burlarse de una manifestación, pero de hecho bíblicamente no lo está. La única vez que se habla de una blasfemia, como hemos estado haciendo referencias cruzadas, es aquí. O sea, aquí dice que insultar el nombre de Dios, ¿de qué forma? Cambiando la ley y las fiestas religiosas. Esas son las dos maneras específicas, o al menos en la escritura está, de lo que es la blasfemia. ¿Y por qué el espíritu? Porque la palabra espíritu, ruach, ¿sí? Dice que sus palabras que son espirituales, son espíritu y son vida. Entonces, si la palabra de Dios es espiritual, y yo insulto a Dios diciendo, esos mandamientos ya no van, esa fiesta que Dios instituyó es para los judíos. Entonces, si yo estoy cambiando eso, yo estoy blasfemando contra Dios. Entonces, una forma, la verdad que bastante válida, es decir, la blasfemia contra el Espíritu Santo es esto. Esto es una blasfemia contra la palabra de Dios. Verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y aquí está, ¿no? La palabra herejías. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ya estudiamos que estos son los 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces ya dijimos un poco del nombre, como Daniel 7:25 nos dice que insultar el nombre de Dios, que era, bueno, cambiar la ley y cambiar las festividades. Ya entendimos un poco qué es cambiar el nombre de Dios, el propósito de Dios, lo que Él es, ¿sí? Pero ahora también insulta su tabernáculo. Entonces muchos dicen, no, pero que es el tabernáculo, ¿cuál tabernáculo? El de Moisés, ¿cuál tabernáculo? El de Salomón. Y la verdad que bíblicamente, escrituralmente hablando, la única vez que se cita un tabernáculo conectándolo en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, es aquí, en Hechos capítulo 15, donde dice la palabra del Señor, verso 16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Aquí están citando que estos que están viniendo a la observancia de los mandamientos de Dios por la fe del Mesías, ¿sí? Están cumpliendo esta profecía. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos, Dios viene llamando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De hecho, no sé si se dan cuenta, hay una letrita M al final, y esto es una referencia cruzada para Amós capítulo 9. Y la profecía de Amós capítulo 9, si no conoces a dónde fue, es porque no has hecho el curso básico de capacitación, que te invito por favor a que te anotes. Si es verdad que falta un montón para empezar otro, por favor desde ya para que te vayas anotando. Amós capítulo 9, el profeta Amós dedica su profecía a las tribus del norte, ¿sí? Al Israel que fue disperso, ¿sí? Ese Israel que está en las naciones. A ese le dice, yo voy a volver a reedificar el tabernáculo caído de David. No el de desierto, no el de Moisés, no el lujoso de Salomón, sino el de David. David tuvo lo mejor de los dos, tuvo la ley del Señor, porque él decía en Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y en ella medita de día y de noche, y será como un árbol plantado junto a corriente de muchas aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. De hecho, te invito a que vayas a leer el Salmo 119, donde él exalta la ley del Señor. Pero también había alabanza. También constantemente hay adoración delante del Padre con alabanza y cántico nuevo. Y eso es la idea que Dios quiere nuevamente. Quiere ver espíritu y verdad. Espíritu, pero también quiere ver verdad de la palabra de Dios. ¿Está bien? Desde tiempos antiguos el plan de Dios, ¿cuál es? Tomar esta profecía de las tribus del norte y decirle a Pablo, hey, Hechos 9, hey, 9:15, los gentiles son coherederos. ¿Por qué? Porque ya no son gentiles cualquiera, son ovejas perdidas de la casa de Israel.
Verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, no se los inquiete, no se les ponga piedras de tropiezo. Y para aquellos que estamos volviendo a las raíces hebreas de la fe, y no tuvimos la bendición de estudiarlo de esta manera, y que creímos que volver a Judá, volver a los judíos, específicamente la religión judía, más que nada ortodoxa, era el camino, nos dimos un gran susto porque nos dimos cuenta que se nos inquietaba y que se nos podrían muchas piedras de tropiezo. Si no, verso 20, que se les escriba que se aparte de las contaminaciones de los ídolos. Y todos los apóstoles están con este grupo de gentiles y dicen, mira, para arrancar vamos a hacer así. Pauta número 1, que dejen la idolatría, porque no se puede andar con gente idólatra que carga su muñequito, que tiene ojos y no ve, oídos y no oye. La verdad que no tenemos comunión, ¿sí? Vamos a tratar de ser un solo cuerpo, pero por lo menos que dejen las contaminaciones de los ídolos. Bueno, perfecto. Número 2, de fornicación, o sea, ya está, cada quien tenga su esposa, el que se esté quemando, que se case, dejen de fornicación, de malos deseos. De ahogado, ¿sí? O sea, ahogado y sangre. Y si vamos a compartir la mesa, y bueno, que no estén comiendo sangre, ¿sí? No estén comiendo sangre y matando a los animales estrangulados. Que hagan como dice la Torá, que le corten el cuello, que le saquen la sangre, porque eso es dañino, ¿sí? Entonces, está bien. Entonces son reglas de convivencia básicas para poderme sentar, uno, que no sea un idólatra, dos, que no sea un adúltero ni un fornicario, si se dan cuenta. Número tres, bueno, que podamos comer bien, o sea, que tenga un correcto trato con los animales, que los mate de forma adecuada y que al momento de comer no esté comiendo sangre. ¿Por qué? Está escrito en Levítico 11 que no debo comerlo. ¿Está bien? Con eso más o menos nos podemos sentar. Y el resto de cosas, y no te preocupes. ¿Por qué? Porque el verso 21 dice, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Qué quiere decir? Y bueno, tú eres considerado un gentil. Sí, yo soy un gentil, gentil. De hecho, soy súper amable, súper gentil. Bueno, si eres un gentil, no te inquietamos a que te conviertes a Dios, pero deja la idolatría, el adulterio y la fornicación, el no tener un cuidado correcto con los animales, la sangre, no beber sangre, ¿sí? Pero no, es que ya todo alimento está purificado y bueno, y yo me como mi chorizo o mi morcilla con sangre y mi caldo de sopa de sangre, porque ya lo bendije. Y bueno, acá están diciendo los apóstoles, se están poniendo de acuerdo que no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por ahí cuando leemos otras cosas estamos torciendo las escrituras, malinterpretando, porque esto es el concilio para los gentiles. ¿Por qué? Porque Moisés de tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde he leído cada día de reposo. Das por sentado que los creyentes van a ir un día de reposo a escuchar a Moisés. Ahora, muchas veces no hay quien lo predique. Y esa es mi invitación para ti. ¿Sí? Si tú dices, wow, ¿cómo no sabía esto? Bueno, es tu momento de que seas tú ese elegido que Dios quiere para que cada día de reposo prediques a Moisés cada, cada momento, cada día de reposo. Hay siempre quien lo predique en cada sinagoga. ¿Está bien? Entonces este es el concilio 815, este es el tabernáculo de David. No es un tabernáculo hecho de judíos ni solamente de gentiles, ¿sí? Es tomando de los dos, ¿está bien? Judíos que aceptan a Jesús, gentiles que aman a Jesús pero que aceptan sus mandamientos. De hecho, estos son mandamientos: fornicación, ahogado, sangre, contaminación de los ídolos, resguardar el Shabbat y escuchar a Moisés. Listo. Perfecto, está clarísimo más que el agua. Ahora, la bestia va a querer destruir esto. Este tabernáculo, la bestia te va a decir, no, no importa, sí puedes tener idolatría, no importa, sí, no importa, puedes tener fornicar, no importa, ahogado y sangre, tú puedes comer lo que sea, usted bendígase la morcillita con sangre, usted bendígala y cómasela tranquilo. Y eso de Moisés, Moisés ya está abolido. Y eso de que se predique en el día de reposo tampoco, nosotros celebramos el domingo, no el sábado. Bueno, eso es la cuarta bestia. Está en contra del tabernáculo. Verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y nosotros lo vimos esto en el quinto sello del Apocalipsis, cómo por estos 1260 días, ¿se acuerdan? O estos 3 años y medio, no importa,
Mientras estaba la bestia, también estaban los dos testigos predicando, hasta que terminaron su testimonio, murieron y fueron llevados a la presencia de Dios. Y dice, wow, este tiempo que estamos describiendo la bestia es un tiempo terrible. Dice que el que esté en la azotea no baje, hay de la que esté embarazada. O sea, leímos Isaías también y Ezequiel dice, cierra la puerta y no la abras para nadie. Y es un tiempo terrible que si no fuera por los escogidos, no quedaría nadie vivo. ¿Está bien? Y aquí está, porque dice que se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Y es duro ver esto, pero ¿cómo Dios va a dar esto? Y bueno, ya vamos a seguir aprendiendo de que el amor debe ser probado para saber si es amor. Y 8, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, ¿y qué es estar escrito en el libro de la vida? Porque muchas veces tenemos un concepto de que es un libro y baja, y es un libro, y es como que Dios no nos dio accesibilidad a ese libro, o sea, Dios se guarda las cosas para nosotros. Dice la palabra, si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las demás cosas? Nos dio al Mesías, Jesucristo de Nazaret, Yeshua HaMashiach. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? De hecho, la Escritura sí nombra un libro que haya escrito Dios y lo nombra en Éxodo capítulo 32, ahí en el monte Horeb, en las montañas sinaíticas, verso 31. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, ¿no? 32, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Sí? ¿Cuál es el libro que escribió con el dedo? Bueno, la Torá, los mandamientos. Vamos a ver la respuesta. Y respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. O sea, el libro de la vida, este libro que escribió Dios, que te puede raer si pecas contra él, esta blasfemia, ¿sí? Que ya vimos qué es realmente la blasfemia. Dios dice, te puede raer de su libro. Ahora, es el libro que Dios escribió. Escrituralmente es el libro que Él dice que Él escribió. Ahora es un libro de vida, de hecho más adelante en Levítico 18:5 dice, solamente obedecerán mis leyes, las que están escritas ahí, y las cumplirán al pie de la letra, porque yo soy el Señor su Dios. Si las obedecen, tendrán vida. Entonces es un libro de vida. Ahora, yo te muestro dos panoramas, ¿no? El panorama hollywoodense, que es un libro con los nombres que nadie conoce y que baja del cielo, a lo cual uno podría decir, bueno, es que yo no sabía. O el 2, que sea el mismo libro que siempre tuviste. Esa Biblia que estaba abierta en Salmo 23 o en el Salmo 90, en tu casa, siempre con la rayita, con el relicario ahí de adorno. Esa misma Biblia que te dejó tu abuela y que está toda rayada y que siempre tuviste sujetando la mesa de donde estudiabas. Esa misma Biblia que tienes ahí y que todos tenemos una Biblia en nuestra casa. ¿Qué tal si ese es el libro de la vida? ¿Qué sería más impactante? Decir, bueno, fue un libro celestial o fue el libro que siempre estuvo conmigo. ¿Cómo no me senté? ¿Cómo no lo medité en él de día y de noche? ¿Cómo no me di cuenta que tenía palabras de vida para darme? Yo creo que esa segunda opción sería mucho más impactante. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, y va en cautividad. Si alguno mata a espada, y a espada de ser muerto. Y aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esto es, y bueno, es lo que nos toca. Por eso la cultura del rapto está tan equivocada. Porque es tipo, bueno, todos nos queremos ir con Yeshua, con Jesús al cielo. Y me voy al cielo y que sufran los inicuos acá. Y no, los que subieron al cielo y murieron. Fueron mártires. Terminó su testimonio, los mataron. Pero siempre es más hollywoodense o es más lindo el mensaje si te digo que te va a prosperar económicamente, que te va a ir para el cielo sin sufrimiento. ¿Sabes qué? Si el amor no es probado y no es amor, aquí lo dice, si alguno te lleva en cautividad, y va en cautividad. Y si alguno mata a espada, y a espada debe ser muerto. Listo, es así. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora, ¿vos te considerás el pueblo elegido de Dios? ¿Nos consideramos santos delante de Dios? Y bueno, fe y paciencia. ¿Cómo específicamente? ¿Cómo sé yo que soy esos santos que está diciendo? Que está diciendo, vamos, fe y paciencia. Bueno, lo dice la Escritura más adelante. En Apocalipsis capítulo 14 y verso 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. O sea, te estoy diciendo
Sí, vas a pasar ese tiempo terrible, la bestia, va a ser una locura, pero ¿sabes qué? El que tiene oídos, que oiga. Si te lleva en cautividad, va en cautividad. Muerto por espada, muerto por espada. Paciencia y fe, santo. Y aquí está. ¿Quiénes son esos santos? Los que guardan los mandamientos de Dios, la fe de Jesús. Los que simplemente dicen Jesús, 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 pero le da igual cumplir cualquiera de los mandamientos de Dios. Y de hecho ya estás amoldado a lo que te diga Roma, a lo que te diga cualquier sistema, con tal de que podés seguir diciendo solamente un nombre, pero haces otra cosa. Bueno, no va a haber problema contigo. Y de hecho no va a haber problema. Uno que, no sé, niega a Jesús y bueno, y si nunca dijo Jesús no va a haber problema. ¿Cuál va a ser el problema? Y como en los tiempos de los de Antiguo Cuarto Epifanes, como ha sido en todos los tiempos, siempre, es los que dicen y los que hacen. Ese es el problema. Con la gente que dice que ama a Dios, que ama a Jesús y que también guarda sus mandamientos, ahí va a ser el confronte. Ahí va a ser el problema. Como Daniel amó al Señor y le dijeron, bueno, dijo Darío, nadie me va a adorar en el lapso de este tiempo. ¿Y qué hizo Daniel? Y bueno, oró, abrió las puertas hacia Jerusalén y oró y lo metieron al foso de los leones. ¿Sí? ¿No se lo comieron? Sí, porque Daniel no olía carne. Los leones no se comieron a Daniel porque Daniel no olía carne. Él olía al Espíritu de Dios, no a carne, no era mundano. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados, escucha bien. El Señor dice, escribe esto. ¿Vieron que hay partes donde dice que no escriba? ¿Se acuerdan que estudiamos? Aquí dice, escribe. ¿Sí? Así que yo les voy a pedir en amor que hagamos lo mismo. Vamos a escribir. Agarra tu Biblia, agarra un papel y escribe lo que Dios te dice en este momento. Escribí. Bienaventurados, gozoso, feliz, contento, dichoso, jovial. Bienaventurado, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Ruach, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurado, contento, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Familia, bástale al discípulo ser como su maestro. ¿No me creen? Estudien cómo murieron cada uno de los discípulos del Señor, de sus apóstoles. Pedro dijo, no soy digno de morir de la misma forma. Crucifíqueme de cabeza. No, nos gusta sanar con la sombra. ¿Sí? Nos gusta con el pañuelito. Bienaventurado si morimos en el Señor. Contentos, gozosos. ¿Esa muerte puede ser física? Sí. ¿Qué tal una muerte social? ¿Qué tal una muerte en todos los otros aspectos de tu vida? ¿Qué tal estar consagrado y separado para Dios, aunque para el mundo esté mal? Bienaventurado, hermano, gozoso, contento, si nos morimos en el Señor. Porque para mí, el vivir es Cristo. ¿Y el morir qué es? Ganancia. Como en el libro de 2 de Macabeos 7. Querían obligarlos a comer carne de cerdo. Y exponían sus manos como sacrificio vivo, agradable al Señor. Y ellos decían, nuestro Dios que es justo nos resucitará juntamente con Él. Y son parte del quinto sello del Apocalipsis. Bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, sí, el Ruach. Descansarán de sus trabajos. Pero, mira lo que pasa, sus obras con ellos siguen. Vas a morir y tu título de médico, tu trabajo de policía, tu oficio de maestra, va a morir contigo. Contratarán a otro, pero lo que dedicas a la palabra de Dios va a continuar. Va a seguir el tiempo que siembres en las personas, porque las personas son eternas. Nuestro trabajo no lo es. Primera de Pedro 1, de hecho, el apóstol dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica.
está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. O sea, el oro debe ser purificado. Nosotros debemos ser purificados. ¿Cuántas veces le dijiste a Dios, Dios, hazme puro? Purifícame, Señor. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ahí está. Debe ser probado. ¿Tú consideras que tienes un amor? ¿Alguien quien amas mucho? Sí, pues el amor debe ser probado. Es fácil decir que amas cuando eres noviecito, cuando está todo bien. Pero saber que alguien te elige a pesar de tus errores, a pesar de que fallas la prueba, wow, eso es amor de verdad. Tal vez un amigo es mi amigo de siempre. Primer problema y nunca más me habló. No era tu amigo. La amistad debe ser probada, debe ser purificada. Y así va a ser revelado a todo el mundo Jesucristo. Y la palabra revelado o revelación es justamente esto, el Apocalipsis, el Idgalut. Apocalipsis 13, verso 11. Después vi otra bestia, y ya creo que quedó clara esta bestia, que ya estábamos describiendo, proviene del mar, habla blasfemias, el dragón le dio potestad. Es una bestia que ¿de dónde proviene? De las naciones. Eso tiene que quedar súper claro en esta parte. De las naciones. Y ejerce toda la autoridad. Perdón, verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Pero hablaba como dragón. Entonces, dice acá, después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿De la tierra de dónde? Cuando estamos hablando de una escritura hebrea, como en el caso de esta, por ejemplo, donde el escritor es judío, como en el caso de Daniel, ¿de qué tierra estará hablando? Bueno, podemos entenderlo proféticamente, pero nunca desligarnos del pashat, del nivel literal, ¿sí? De la tierra de Israel. Punto. Del Eretz Israel. Entonces, si una proviene del mar, que son las naciones, ¿la tierra qué será? La tierra de Israel. Entonces, podría ser, y es una interpretación bastante válida si lo pensamos de esta manera, de que la primera bestia quiere atacarlos y viene desde el mar. Al ver que hay un remanente que todavía se mantiene fiel, ¿qué hace la bestia? ¿Qué hace este sistema? Bueno, sale otra bestia. Podría ser el mismo sistema con otra forma. Ahora, en vez de ser una bestia terrible y una mezcla de las naciones, ahora viene de la parte de Israel. ¿Sí? Ahora aparentemente viene de la ciudad santa, del lugar santo, de la ciudad grande. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Imagínate, venía encubierto. Era dragón. Era la bestia, era el dragón, era el sistema enemigo, pero ¿qué hizo? Se camuflajeó. Dice, tal vez si le voy muy de frente con la cuarta bestia y les quito todo, no puedo dominarlos. Pero ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a disfrazar como si yo fuera un cordero, pero habla como dragón. Y wow, es un sistema que ahora proviene desde la tierra de Israel, ¿sí? Ya no parece que es como Roma, ¿sí? Como un sistema político militar, sino que ahora es religioso. Ahora es, yo también pienso como tú y yo pensamos igual, los dos sí, y lo que quiere hacer es que hablar como dragón. ¿Qué son? Blasfemias, cambiar los tiempos, cambiar la ley, ¿sí? Esto está pasando. Ahora, muchos dicen que es un pensamiento histórico, que ya sucedió. Muchos aseguran que esto pasó, de hecho, entre el 103 al 76, que lo estuvimos hablando en nuestra cena de Shabbat ayer, con Alexander Janeo, por ejemplo, también con, por ejemplo, Juan Hircano, que fueron de hecho de la familia de los asmoneos, no importa, pero vienen de un linaje de que no correspondían como reyes y sacerdotes. Recuerden que el rey debe ser no solamente elegido por Dios y todas las características de la tribu de Judá, y que el sacerdote debe ser levita, del descendiente de Aarón. Pero estos no eran ni uno ni lo otro. Entonces, de hecho hay un relato, lo pueden buscar, terrible, que estos eran padre e hijo, ¿sí? Juan Hircano el padre y el hijo era Alexander Janeo, y que mandaron a matar 800 fariseos. 800 fariseos, ¿por qué? Porque los fariseos decían, flaco, acá en la Torá
Vos no podés ser sacerdote, no podés ser, acá está. ¿Por qué? Porque este campeón era rey y sacerdote. Rey, ustedes lo pueden buscar, es verídico y comprobable. Entonces muchos dicen, no, es esto, ¿sí? Pero también puede ser un presente continuo. Son usurpadores del trono de David, son usurpadores del sacerdocio legítimo, que finalmente lo que pasa es que parece cordero, pero que habla como dragón. Entonces, nuevamente, no nos fijemos tanto en cómo luce, sino en lo que hace. ¿Qué hace? Cambia los tiempos y la ley, y quiere cambiar las festividades bíblicas. ¿Está bien? Las festividades bíblicas. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Se dan cuenta? Es la misma primera bestia prácticamente. Toda la autoridad de ella, pero viene camuflajeado. En presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. ¿Ven? Todo lo mismo. Cuya herida mortal fue sanado. Cuya herida mortal fue sanado. Y, ¿no? Y muchos interpretan eso también. He escuchado muchas interpretaciones, ¿verdad? Que el libro de Apocalipsis, si te quedas con una, fallas. Hay muchísimas interpretaciones, que Dios nos guíe. Yo creo que el principio básico es el más importante: guarda Torah, guarda sus mandamientos, ama a Yeshua, ama a tu prójimo. Pero son interesantes todas estas interpretaciones que dan, y cómo este concepto de que la bestia muere y renace, hablan de muchos de cómo desapareció Antiguo Cuarto Epifanes, pero aparece Juan Hircano después con Alexandre Janeo. Otros dicen, no, fue Nerón que se suicidó y luego renace nuevamente por ejemplo, con Vespasiano, Adriano y los otros. Pero repito, creo que lo que radica en la importancia es ver la característica de lo que produce esta bestia y no tanto los detalles de si es este o si es, por ejemplo, el otro. 13 de Apocalipsis 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Imagínate, dice, no, si yo soy Elías, mira cómo te bajo. Mira cómo te bajo fuego del cielo. Ahora, el fuego del cielo puede ser literal, como Elías diciendo, yo soy Elías, créeme a mí, o literal, o puede ser alegórico, que habla de juicio a la tierra también, puede ser, claro que sí. Y engaña, verso 14, a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. O sea, ¿puede hacer milagros? Puede hacer milagros. Los sistemas pueden hacer milagros, aunque estén en contra de la Torá de Dios, pueden hacerlo. Dios le dio el permiso, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahí está, esta palabra imagen, la palabra griega eikon, que es ícono o semejanza. 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Qué tremendo esto. Podemos ver cosas increíbles. Podría ser una imagen, una estatua, puede ser una semejanza, puede ser una persona, puede ser un sistema, pero el punto cuál es el resultado que produce. De hecho, yo quisiera hablar de este tema porque a veces me preguntan estas cosas y lo quiero compartir. Y es, hermano, ten mucho cuidado con las señales, ¿sí? Las señales son para los incrédulos. Está descrito eso en toda la Escritura. ¿Está bien? De hecho, desde el inicio de la Torá hasta el final, dice, no te confíes de los milagros. ¿Está bien? Dijo Pablo, tenemos palabra profética más segura, más segura. ¿Está bien? La multitud que vino a Jesús por los milagros, por el pan, cuando les dijo que de esto no era el reino de los cielos, se fueron. De hecho, le dijo a los apóstoles, ustedes también, si quieren, se pueden ir. Y Pedro dijo, ¿a quién vamos a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. A la multitud le encantan los milagros, el show, el pan y el pan. Está perfecto, pero la sustancia, que es la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, es lo que va a diferenciar. De hecho, miren lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 13, con esto específicamente. Y a veces caemos en engaños por no conocer la Torá. Dice el verso 1, cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños. ¿Cuántos profetas llegan a una congregación? Y que yo tuve un sueño, y que en ese sueño me decía, hermana, que usted va a ser mi esposa, o que usted me iba a depositar esta plata, y usted me iba a dar un auto, y un montón de cosas que uno ve. ¿Qué hago? Y te anunciaré señal o prodigio, y mañana va a volver su mamá, y vas a levantarse y esto, y un montón de cosas. Y se cumpliere la señal o el prodigio que te anunció. Pero es que, hermano, me dijo que me iba a salir el trabajo, y me llamaron de la empresa, gloria a Dios. Entonces él tiene que venir de Dios. Sigue leyendo conmigo. Diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle.
te llevan por otro lado, fuera de la palabra de Dios. Como le dijeron a una amiga, cerrá la Biblia acá porque acá nosotros estudiamos otra cosa. Verso 3, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños. Pará, pero me dijo lo que va a pasar, me dijo un sueño, me levantó esto, resucitó al esto, sanó al otro. Y lo que dice es, porque vuestro Dios os está probando. O sea, Dios está permitiendo esto para saber si amas a vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. O sea, Dios va a permitir un poder engañoso, está escrito en Deuteronomio capítulo 13, para que nosotros digamos, ah, sí, sí es. Sí, pero entonces nosotros celebramos el domingo y no el Shabbat y no las fiestas y tú puedes hacer esto y lo otro y todo en contra de la palabra de Dios, pero hace milagros. Bueno, dice, no, no lo hagas, te estás probando Dios. ¿No me crees? Mira lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde el apóstol Pablo habla de este tema y dice, inicuo, ¿sí? Este inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, va a venir un inicuo, ¿sí? Este terrible, este sistema terrible, esta terrible bestia que estamos viendo que hace prodigios y maravillas, donde vemos que aquí el dragón es Satanás y el inicuo es esta bestia, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tú ves a veces en internet y me sorprendo, porque, no sé, Generación Desafiante empezó hace muy poco, y tratamos con toda nuestra pasión de llevar hasta donde nos da la mente y el tiempo para servir al Señor. Pero ves algún video de milagros, de cosas, eso, y ya tienen 50.000 millones de visitas. Pero querés compartir la palabra de Dios y te das cuenta del poco alcance que puedes tener. Creo que Dios tiene el control, obviamente, pero lo que digo es, no reciben el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué es la verdad? La suma de sus palabras es la verdad. Salmo 119, verso 160. Jesús dijo en Juan 17, 17, tu palabra es verdad. ¿Qué es la palabra para Jesús? Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Génesis, Números. 11. Por esto Dios, y escucha, lee conmigo, les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Sí, dale autoridad para que la bestia hable, para que resucite, para que baje fuego del cielo, para que vea prodigios, señales, visiones, sueños. Conviertan agua en lo que tú quieras le va a dar. Un prodigio, para que creas la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero decís, ¿cómo puede ser, Señor? ¿Cómo puedes darle tanto poder a ese sistema? Es como estar escuchando a Malaquías que le dice, Señor, por favor, no dejes que venga el inicuo, que era Nabucodonosor. No dejes que venga. Y él le dijo, mira, yo hago como quiero, pero el justo por la fe vivirá. La fe que es emuná, fidelidad a la palabra de Dios, a lo que está escrito. Si vos guardás Torah, si vos guardás mandamiento, pues vos vas a estar bien. Y puedes morir, sí, pero la muerte segunda no te va a alcanzar. Bienaventurados los que mueren de aquí en adelante. Pero nos vamos a desviar porque vemos show, porque vemos milagros, señales, bienaventuranzas, porque vemos evangelios de predicación. Ahí nos damos cuenta que amplia es la puerta y angosto, y amplio es el camino de los que se pierden. Pero qué angosta que es la puerta. Qué pequeño que es el camino para los que se salvan. Que el Señor nos consiga dignos de salvarnos. Que no permita que caigamos en el inicuo. Y mire, la palabra inicuo viene del Strong griego G458, que es la palabra anomía, que significa ilegalidad, violación de la ley, transgresión, infracción de la ley. Te va a venir a hacer milagros, señales, ciegos, cojos, sordos, mudos, muertos, resucitados. Dios le va a dar poder. Pero te va a decir, esos mandamientos, olvídatelos. Eso de las festividades que Dios hizo, olvídatelos. Eso es para los judíos, eso olvídate. Wow, qué amplio es el camino de la perdición y qué angosto es la puerta y el camino de la salvación. ¿Sí? Y de hecho muchos van a estar en este sistema, imagínate. No, ya todos esos mandamientos olvídatelos. Nosotros de Mateo, como decía Marción decía, no me estudies ni Mateo, ni me estudies Marco, ni me estudies Juan. Todos esos son judíos.
Estudiá de Lucas para adelante, claro. Como Lucas era griego, entonces dijo, no, este viene con Teófilo, todo bien con Lucas, es doctor, él tiene pensamiento griego. Estudiá de Lucas para adelante, ¿sí? Hace como dijo Martín Lutero, agarrá la epístola de Santiago, que no es nada más que paja, arrancala y echala al río. ¿Por qué? Porque ahí dice, y mírate en la perfecta ley, la ley de la bondad de Dios para que seas perfecto. No, no, esto es judaizante. Ahora, gente en el sistema inicuo haciendo milagros. Imagínate. Parece que es lo que estamos viendo hoy en día. No sabe los milagros que se mueven en ese lugar. Bueno, Mateo, capítulo 7, el Mesías dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No, es que yo ya confesé a Jesús como mi Señor y Salvador. Sí, eso lo dice en Romano, pero dice que crece en tu corazón para salvación. Crece en obediencia. El confesar a Jesús va acompañado de convicción en tu corazón por querer obedecer. Si no es como cuando iban los fariseos a echarse de cabeza donde Juan y dijo, pará, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan fruto de arrepentimiento, víboras, y se calentaba Juan, ¿sí? Terriblemente. Y el Señor le dice, porque vos me digas, Señor, no vas a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde está escrita la voluntad según Romanos capítulo 13? La ley del Señor es su voluntad, es lo que él escribió. Pero muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? No, yo te digo y te auguro en el nombre de Jesús. Y en tu nombre no echamos fuera demonios, suéltalos, Satanás. Y en tu nombre no hicimos muchos milagros, a ver todos los ciegos que pasen. Verso 23, entonces les declararé, imagínatelo al Mesías esto. Yo cuando entendí esto, me eché a llorar. Entonces le declaré, nunca os conocí, nunca te vi, no sé quién eres, apártate de mí. ¡Wow! Me quiebra el corazón pensar que mi Mesías, mi amado Jesús, Yeshua HaMashiach, me diga, apártate, nunca te conocí, hacedor de maldad. Pero si eché fuera demonios, pero si estábamos llenos del Espíritu Santo en la congregación y los ciegos y los sordos y los mudos, y en tu nombre. Y la palabra maldad es exactamente la misma palabra en griego que inicuo. G458, anomía, transgresión o violación de la ley. Sí, con tus labios me amas, pero con tu corazón estás lejos de mí, porque has confesado mi nombre, pero no has creído en tu corazón para justicia. ¿Qué es la justicia? Sus mandamientos son justos y rectos, dice Salmo 119. 16, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres y libres y esclavos, y es que escucho esto y escucho, we are the world, we are together, y todos juntos cantando, Kumbaya, Kumbaya. El humanismo, el ideal de Alejandro Magno, el ideal de Antíoco, todos juntos, ya nada, olvídate, todos. Se le pusieron a marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y me recuerdo perfecto cómo pasó en el tiempo de Antiguo Corto Epifanio, había que estar escondido. Si no te helenizaba, para afuera. Me acuerdo que buscaban en Shabbat y te agarraban con tus velitas y muerto. Terrible. Y estará por venir. Ahora, una marca puede ser escrita así físicamente, porque usan muchos esto para decir, no, yo por eso me tatúo. O sea, no puedes tatuarte, puedes ir en contra de la palabra de Dios por cumplir un mandamiento, no puedes transgredir otro. Y dice en la mano derecha o en la frente. Y yo no me voy a concentrar en que la marca de la bestia está en la mano derecha y en la frente. Me voy a concentrar en lo que está escrito en la Torá, que dice, Éxodo capítulo 13. Verso 9, y será para ustedes como una marca distintiva, en la mano o en la frente, que les hará recordar que la ley del Señor debe estar en sus labios, porque el Señor los sacó de Egipto desplegando su poder. Y ahí está hablando de la fiesta de la Pascua, de Pesaj. Pero claro, como la bestia te quiere cambiar los tiempos y las festividades, ¿qué vas a acordarte de eso? Eso es para los judíos, va a decir. El cuarto mandamiento es para los judíos, los otros sí son para nosotros.
Entonces, en vez de estarte preocupando que si será que me ponen que me ponen el este, que me ponen el otro, es, yo tengo en mi mano, en lo que hago, la mano es el símbolo de lo que tú haces. Cuando yo hago las cosas, ¿las hago conforme a la palabra de Dios? Cuando yo en mi mente pienso las cosas, ¿las hago conforme a la palabra de Dios? Y si te sientes que no las haces así, está perfecto. Por eso necesitamos al Mesías, por eso necesitamos la palabra de Dios. Tú no estudias aquí porque eres perfecto, tú no vas a una congregación o estudias o oras porque eres perfecto. Eres imperfecto y por eso necesitas a Dios, por eso yo necesito a Dios. Ay de mí si no predico la palabra de Dios del Evangelio. ¿Por qué? Porque el primero que le predico es a mí mismo, es a mí. Continuamos, Apocalipsis 13, verso 18. Aquí hay sabiduría, dice. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Y aquí está algo que se ha usado por generaciones y todo el mundo conoce el 666, pero nadie se ha puesto a pensar en qué significa la bestia. No es que el número, es que tiene que ser el número, y no, y cuando salió me acuerdo el www. No, es que ahí está el 666, y entonces el internet es el, y bueno, ya se vino el internet, no, ahora el 666 justamente son el número de la TAF y la NUNI, y esto, y que capaz que si lo dibujamos así, y capaz que, y esto, y este sistema es el 666, y un montón de cosas. Pero nos hemos despreocupado de lo que simboliza la bestia. ¿Sí? Entonces muchos dicen, no, yo no consumo, no esto, porque eso es la marca, que el código de barra, que esto y lo otro, pero no celebro y celebro la fiesta que me da la gana y no estudio la palabra y no guardo sus mandamientos y no estoy en pacto. No es tan fácil como un numerito, ¿sí? O sea, Dios no es así como nosotros. Él va a ver el corazón, no va a ver una marca. Obviamente no me voy a tatuar porque está en contra de la Torá, pero él va a juzgar y va a pesar los corazones. No estoy diciendo una persona que se tatúa y ya está tatuada y viene al Señor, el Señor no va a alcanzar misericordia y perdón. ¿Sabes qué? Dios va a juzgar, no nosotros. Dios juzga y nosotros amamos. No nos necesita el Señor para juzgar. Que tenga misericordia de todos, porque con la vara que mides vas a ser medido. Entonces, mi anhelo ¿cuál es? Señor, ten misericordia de mi hermano para que tengas misericordia de mí, que no soy perfecto. Entonces, alrededor de este número se han hecho tantas cosas. ¿Sí? Una de las cosas que me impactó ahora que estaba volviendo a estudiar todo este sistema es que se han encontrado unos manuscritos antiguos, yo se los voy a mostrar ahora, de papiros de Oxirrinco, de los Ashmolean Museum en Oxford, y aseguran que este papiro, que ni siquiera el número es 666, sino es 616. Entonces ahora hay un lío, porque ya no es el 666, sino el 616, pero al final el número no es, sino que es el nombre. ¿Está bien? Entonces muchos dicen, no, es 616, no, que en el griego, que esto es 666. De hecho, otros dicen, no, en griego no existe el 666, el 666. En griego existe el 666. Entonces muchos dicen, no, ya el 616 se usaba como una especie de clave para los enemigos del pueblo de Dios, que ya se usaba. Eso dicen algunos comentarios griegos. Otros dicen, no, es 666. ¿Sí? Y se debe sumar de esta manera, porque en el griego no hay 666 como tal. Entonces, hay todo un lío con respecto a esto. De que la palabra koine, que justamente es lo que simboliza el 61666, que es enemigo. Otros dicen, no, esto tiene que ver con la gematría. La gematría es simplemente el entender que cada letra del abecedario tiene un valor numérico, eso lo hemos estudiado. No es lo mismo que la cábala como tal. Esto se aplica para la Torá. Cuando tú te encuentras a alguien que te dice, a ver, ¿cómo te llamas vos? Andrea, Aleph, Nun, Dalet, Reish, y te piensas, tu nombre significa tanto. Eso es ser cabalista, eso no es Torah. Esto se aplica exclusivamente para la Torah, ¿está bien? Que es la gematría, el estudio de que cada número tiene un valor. Por ejemplo, hay el Aleph, que es el primero de la derecha, es el 1. ¿Por qué? Porque justamente el Aleph simboliza como a Dios. Dios es el primero, ¿está bien? Y el Beit, ¿sí? Que es el lado, o la Bet, ¿sí? Justamente que es la casa. De hecho, la palabra hijo, ¿cómo se escribe? ¿Se acuerdan? Ben, ¿sí? Por ejemplo, tú dices, pues no sé, Yeshua ben David, el hijo de David. ¿Sí? Acá decía la palabra Bet es la 2. ¿Por qué? Porque el hijo es segundo del padre, ¿entiendes? Es algo muy lindo también de entender.
Entonces lo que digo es que cada número, entonces muchos dicen, no, y entonces, ¿qué nombre simboliza 666? ¿Por qué? Porque unos dicen, no, tenemos que sumar porque ¿cómo es posible? La ignorancia de cuántos hoy en día y un montón de cosas arrogantes que no tienen sentido, pero decir, bueno, este nombre acá, la Taf simboliza ¿cuánto? 400. La Reish simboliza 200, ahí llevamos 600. 60 el Samej, ¿sí? Y el 6 el Vav, ¿sí? Entonces 666. Y ahí empezamos a lucubrar. A ver, ¿qué nombres o qué frase simboliza este nombre? Entonces muchos dicen, no, simboliza, de hecho se puede decir la palabra Soter, de hecho simboliza 666 en el número de gematría, significa Salvador. También tenemos, por ejemplo, la palabra Tusar, que significa tú serás hecho apostasía, también simboliza 666. O sea, es un lío. Es muy complejo estar viendo y viendo en qué momento, y está bonito para estudiar lo que sea, pero concentrémonos en lo que realmente importa, porque si no, vamos a hacer un montón de interpretaciones. Si tú te pones a buscar interpretaciones, hay un montón. Los católicos dicen que el 666, por ejemplo, simboliza específicamente a Nerón. Nerón César, de hecho el nombre en griego, simbolizaba eso, 666. Los protestantes dicen que no, que es el papado. Ahí decía Vicaris Filis Dei. Hay un método que se llama Isopsefía, que también hace lo mismo que la gematría. Dice, no, el Vicario Filius Dei, eso, entonces el papado es el 666. Entonces tú le preguntas a los adventistas, dicen otra cosa, los en contra de los adventistas dicen, por ejemplo, se atreven a decir que inclusive el linaje White también es el 666. Entonces perdemos tanto el tiempo en el 666, en el 666, tiempo que podemos invertir en estar en los pactos de Dios, en guardar Torah, estudiar los mandamientos, leer la Biblia, buscar a mi hermano, porque el Señor, eso sí, lo va a juzgar. ¿Está bien? Ahora, yo no quiero que tú te enfoques en el anticristo. Es como que yo hoy te diga, hoy te voy a enseñar a ver un billete falso y traigo 10.000 billetes falsos. ¿Cuál es la manera correcta de estudiar un billete falso? Estudiando el verdadero. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? En vez de estar estudiando tanto el anticristo, que es un tema, y ¿cómo vive anticristo? Y será el presidente de Estados Unidos, y es que es Gran Bretaña, y que no, es que este ya vino, y que va a venir, que es un sistema, que esto. En vez de estudiar tanto el billete falso, el anticristo, ¿por qué no nos dedicamos a estudiar lo que es verdadero? ¿Por qué no centramos nuestra vida a estudiar al Mesías? Porque ¿sabes qué? Él lo dijo en Juan capítulo 10 y verso 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ese es el anticristo. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando la ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. En cierta ocasión fui a buscar a mi hijo, y había un mar de niños. Y le grité, ¡Isaac! Y él reconoció mi voz y miraba entre las cabecitas de los niños. Y entendí algo importante. No tengo que enseñarle a Isaac cómo luce uno que no es su papá. Solo tengo que enseñarle a mi hijo cómo luzco y cuál es mi voz. Estudiar Apocalipsis es hermoso, hermano. Y a veces nuestra curiosidad nos lleva a querer entender un montón de cosas. Pero sabes que debemos volver a lo importante. Y lo importante es no cómo parece el anticristo, sino si realmente conocemos al Cristo. Si realmente hemos pasado tiempo con Mashiach. ¿Sabes? ¿No te llama la atención a ti a quien le revela el Apocalipsis es a Juan? Porque Juan era Juan, no era Pedro, no fue el fabuloso Pablo, ni siquiera fue Mateo, que sabía mucho de números. ¿Por qué no se lo hizo, reveló a, no sé, Simón el Celote, que era mucho más apocalíptico y sanguinario? ¿Por qué a Juan? ¿Por qué aquel que reposaba su cabeza en su pecho para escuchar su corazón?
Porque ¿sabes qué? Y de algo estoy seguro, que Juan, al estar tan cerca, era aquel que no solamente conocía su voz, sino su aroma, conocía sus gestos, sabía mucho más que los otros porque pasó tanto tiempo cerca de él. Es una bendición estudiar el libro de Apocalipsis juntos en comunidad, no digo que no, pero no hay nada más precioso que entender que el símbolo de este libro es que el Mesías reina y que podemos dedicarnos a leer sus escrituras y sus palabras y no a contender, más en un libro profético. Y si tú estás haciendo el estudio con nosotros, yo quiero invitarte a que dejes de contender, más en estos libros proféticos, y que es un error decir que es de esta manera y punto y el resto está equivocado. Porque en parte sabemos y en parte profetizamos, y porque la Escritura dice que las lenguas, el hebreo, el griego, el arameo, el fenicio, aún no solo las lenguas, sino también los milagros y las profecías se van a acabar, pero el amor va a permanecer. Entonces, usa el hebreo para estudiarlo, pero no para contender. Que Dios cree en nosotros corazones humildes, corazones sencillos realmente. Porque ¿sabes qué? Con la vara que medimos, que somos medidos, es porque hemos medido a los demás. Que haya en nuestro corazón, y ese es el anhelo de Generación Desafiante, de animarnos a parecernos más al Mesías, o por lo menos lo más cercano a Él. Bastar al discípulo, ser como su maestro. Gracias te quiero dar, Señor, por el estudio de Apocalipsis capítulo 13, Señor. Padre, te pido que cada día nos des más luz y entendimiento, pero sobre todo más seguridad de conocerte a ti, Señor. Que cada vez nos sintamos un poco más cerca de tu misericordia y de tu amor, Señor. Lo que muchos llaman romanticismo, nosotros le llamamos un amor ciego e incondicional, confiado solamente en tu misericordia, Señor. Qué bueno que como David podemos decir, júzgame tú y no el hombre, porque el hombre es perverso, pero tú eres justo, tú eres bueno y tú miras el corazón de las personas. Te pido, Señor, que en tu plan esté que todos alcancemos misericordia. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Esto ha sido Apocalipsis capítulo 13. Nos vemos la próxima semana para estudiar Apocalipsis capítulo 14 en las palabras del apóstol Juan. Que el Señor te recontra bendiga. Shabbat, Shabbat, Shabbat.